De hoy para hablar de un tema que es muy inquietante para todos, que tiene que ver con la cannabis medicinal. Entonces, ¿en qué consiste esta charla que les voy a dar el día de hoy, en vivo que estoy transmitiendo? Vamos a hablar de cannabis, ¿sí? Las diferentes presentaciones que existen de la cannabis, las formas terapéuticas, las indicaciones que existen hoy en día, ¿sí? Porque hay mucho sobre el tema. Es un tema pues bastante discutido, hay voces en contra, hay voces a favor también sobre el consumo o el uso de cannabis medicinal. Y lo primero que toca dejar aquí claro es que es cannabis medicinal, ¿sí? Hacer una diferencia muy grande entre lo que es el cannabis medicinal y el consumo ya de la cannabis con otros fines. El cannabis medicinal consiste en productos o derivados de la cannabis que tienen un fin terapéutico, ¿sí? Que tienen un efecto sobre el cuerpo para modificar de alguna manera algún tipo de enfermedad. Eso es el cannabis medicinal. Hay que diferenciarlo, eso sí, hay que diferenciarlo muy bien de lo que se conoce como el consumo ya recreativo o el consumo adictivo de marihuana. Es totalmente diferente porque quizás exista esa confusión, aunque puede ser los términos muy parecidos o mínima la confusión, vemos que las diferencias van a ser muy grandes. El consumo de marihuana, ¿sí? No se ha estudiado como tal o no se ha podido encontrar tampoco que tenga un fin terapéutico, ¿sí? Entonces, una cosa es el consumo de marihuana cuando se hace la combustión de esa cannabis, ya sea de la hoja, de las flores o de los tallos o de la combinación de estos, ¿sí? Esa combustión que se hace de esos derivados que acabo de mencionar son potencialmente lesivos cuando se hace un consumo crónico, un consumo constante de ella. Eso no es cannabis medicinal, ¿sí? Ese ya es consumo recreativo o consumo adictivo. En teoría, un consumo adictivo es cuando se consume una o más veces por semana. Ahí ya hay un potencial de adicción en la persona. Y el consumo recreativo es cuando hay un consumo menos de esa frecuencia. Entonces, esa combustión que se hace de los derivados de cannabis, como dije, ya puede ser hoja, flores o tallos de ella, ese consumo, esa combustión cuando se quema, ¿sí? Ya sea por un cigarrillo o cuando se calienta por un vaporizador, porque a veces se considera que el vaporizador es menos lesivo que cuando se quema, ¿sí? Cuando se hace por ese procedimiento son potencialmente agresivos para el cuerpo, sobre todo para la vía respiratoria, para los pulmones. No se ha podido asociar algún tipo de cáncer cuando se hace este consumo recreativo o consumo adictivo de la cannabis por la combustión de ella. No se ha podido determinar algún tipo de cáncer, pero sí se ha determinado que esa combustión, esos derivados que entran por la vía respiratoria, sí son nocivos para el pulmón. Entonces, eso no es cannabis medicinal. Ahora ya viene la cannabis medicinal como tal, que se le hace un proceso, se saca un extracto de ella y ya tiene un fin terapéutico. Yo puedo encontrar varios tipos de cannabis medicinal, los que son derivados naturales de ella o los que son sintéticos, ¿sí? La industria ha podido crear unos sintéticos de ella y hoy tiene unas indicaciones específicas. El uso de cannabis viene de hace siglos atrás, o sea, no es un medicamento nuevo, es algo que ya viene de hace rato. Y ¿qué pasó? Más o menos como sí, en el siglo XX, a principios del siglo XX, su uso disminuyó porque la industria farmacéutica empezó a crear otro tipo de medicamentos, apareció la medicina farmacológica que hoy aplicamos y el cannabis medicinal quedó a un lado. Y peor aún hacia los años 60 cuando muchos gobiernos entraron a legislar para que fuera ilegal el consumo, el transporte o la fabricación o el cultivo de la cannabis
digamos que su uso ya llegó casi a cero. En los años 90 se hace un descubrimiento muy importante para la cannabis. ¿Y qué pasa en los años 90? En los años 90 resulta que se descubre que hay unos receptores de cannabis en el cerebro, en el sistema inmunitario, o sea, nuestras células de defensa, y también en el sistema cardiovascular, principalmente allí se empezaron a determinar, pero hoy se sabe que los receptores de cannabis están en todo el cuerpo, o sea, por eso el efecto de ellas pueden ser sobre muchas enfermedades, ¿no? Y una vez se descubre que hay unos receptores de cannabis específicos sobre el cerebro, se empiezan a hacer estudios sobre diferentes enfermedades. Una de las primeras que se hizo fue sobre epilepsia, y hoy en día su uso no es discutido sobre esa enfermedad. A partir de ahí crearon entonces ya derivados sintéticos del cannabis, que más adelante les voy a hablar y específicamente sobre qué. Como tal, hay dos grandes sustancias que han derivado de la cannabis sativa específicamente, que es el 9-hidroxitetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Esos son los dos grandes componentes. El hidroxitetrahidrocannabinol tiene un potencial psicoactivo, o sea, puede ser adictivo cuando se consume en alta cantidad y con una frecuencia. El cannabidiol no tiene ese efecto adictivo ni tampoco tiene el efecto psicótico, o por decirlo de otra manera excitador sobre el sistema nervioso, no lo va a tener. Entonces, a raíz de eso, hoy en día se promueve que las concentraciones del tetrahidrocannabidiol sean menores y el cannabidiol sean mucho mayores. Los dos tienen efecto terapéutico, ¿sí? Pero por el riesgo de adicción al hidroxitetracannabinol se disminuyó en su concentración. Eso es lo que tenemos ahí. Después aparecen los derivados y hay unas indicaciones específicas de la cannabis para diferentes enfermedades, y esas indicaciones específicas hasta ahorita se han podido sacar al mercado, pero son muy pocas. Entonces tenemos la otra opción, que son los preparados magistrales de cannabis, que gozamos hoy con un gran número. Aunque no tengan estudios para muchas enfermedades, no quiere decir que no sirvan. Lo que pasa es que faltan muchos estudios, muchísimos estudios. Entonces, ahí hay que entrar en discusión y no decir que no va a servir, sino simplemente que todavía faltan estudios, pero no es descabellado utilizar. Las formas sintéticas de la cannabis tienen indicaciones muy precisas para las siguientes enfermedades que les voy a conseguir, y no están disponibles en todos los países. Por ejemplo, en Colombia, el único que está ahorita avalado por las autoridades sanitarias es para el uso de los pacientes con espasticidad en esclerosis múltiple. Es la única indicación de esas sintéticas, ¿sí? No, obviamente no hay una contraindicación para utilizar los derivados magistrales que se están comercializando hoy en día. No hay ninguna contraindicación, ni la ley tampoco lo impide, se pueden utilizar. Ya en otros países, ¿qué se puede encontrar? En otros países se puede encontrar que los derivados sintéticos del cannabis se pueden utilizar en las personas que tienen vómitos por el cáncer, en el dolor neuropático que puede producir, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, ¿sí? En la epilepsia también se puede utilizar, y en el uso paliativo de las personas que tienen cánceres. Esas 4 indicaciones hoy en día están con una evidencia científica muy fuerte que avalan su uso, pero todavía lastimosamente eso no ha podido llegar a todos los países, y no todas tienen la autorización de las entidades sanitarias para hacerlo. Por lo tanto, existe la alternativa de algunas formas magistrales, pero ojo, hay que tener esas formas magistrales también necesitan una autorización sanitaria, así que tengan mucho cuidado al momento de llegar a consumir fórmulas magistrales sin que no tengan el registro de las entidades reguladoras. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Vamos a ver si
Si hay preguntas, porque creo que han hecho algunas preguntas. No, creo que todavía no han hecho preguntas, ¿o sí? Vamos a ver si por aquí dice, oye, yo tengo diplejía espástica, he leído que el cannabis ayuda a inhibir la espasticidad, ¿verdad? Sí, Esmeralda, exactamente. El cannabis ayuda a disminuir la espasticidad. Esmeralda, pues está en Chile, sí, y no sé si en Chile haya todavía ya autorización para el uso de cannabis o las formas sintéticas para la espasticidad. Entonces ahí tocaría verlo. O siempre, ojo, siempre, eso sí, recomendado por un médico cuando se va a utilizar específicamente, sobre todo para estas alteraciones neurológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Creo que no han hecho más preguntas. No, ninguna otra pregunta. No, por ahora no. Ninguna pregunta más. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar. Si tienen preguntas, dudas o cualquier cosa, las pueden hacer por ahí y yo las responderé con muchísimo gusto. ¿Qué puedo hacer para crecer más? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia. Primero, hay que determinar pues el crecimiento que tiene, si es realmente un retraso en el crecimiento que tiene o no. Y eso pues queda muy difícil de explicar por ahí las alternativas que existen. Hola, doc, por favor dígame qué beneficios tiene el cannabis en el sueño. Bueno, fabuloso. Hay estudios sobre el cannabis en el sueño. Los resultados han sido beneficiosos. Yo personalmente he utilizado cannabis con algunas de mis pacientes en el sueño y realmente el efecto es muy bueno. Aquí hace Santiago una pregunta que me gusta mucho y va a complementar con esto. Dice, ¿cómo funciona el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide, como les dije, se descubrió en los 90. ¿Qué pasa? La cannabis utiliza una vía dopaminérgica, o sea, va a estimular la dopamina en el cerebro. Y recordemos que la dopamina es la hormona que puede producir motivación, placer, bienestar, felicidad. Tiene como esas principales funciones. También permite la movilidad en el cuerpo, hace que nuestros movimientos sean más amplios, más ágiles, más rápidos. Eso hace la dopamina, dentro de muchas otras. También la dopamina va a actuar sobre la memoria y la cognición. El cannabinoides, el sistema de cannabinoide, al tener receptores cannabinoides tipo 1 y 2 sobre esa vía dopaminérgica, que es la vía mesolímbica específicamente, o hablándolo ya precisamente sobre el nombre técnico, lo que va a promover es que esa dopamina va a tener una mayor concentración entre la unión de las neuronas. Al yo tener una neurona con otra neurona, esa dopamina necesita pasar a través de ella. Si yo necesito, por ejemplo, tener memoria, si necesito algún movimiento, si necesito la motivación para algo, voy a necesitar mucha dopamina y que esa dopamina se desplaza rápidamente y que haya buena concentración entre una y otra neurona. El sistema endocannabinoide lo que permite es una mayor producción y tener mucha más capacidad de dopamina entre esas neuronas. Eso es lo que hace a nivel de ella. Y actúa, especialmente los receptores están sobre el núcleo accumbens, que hace parte de todos los núcleos basales ahí dentro del cerebro. Potencialmente de ahí viene la adicción, porque el núcleo accumbens está dentro del ciclo de recompensa y es el ciclo que está relacionado con todas las adicciones. En ese núcleo accumbens también van a actuar otro tipo de drogas como anfetaminas, cocaína, y el sistema endocannabinoide está ahí presente. Pero hay que tener cuidado. Las personas que tienen un uso recreativo o adictivo de la cannabis, como su consumo es constante y esa cannabis tiene alta concentración de tetrahidrocannabidiol, lógicamente la adicción ahí es cuando va a aparecer, o sea, la dependencia va a estar presente. No se asusten si utilizan algún tipo de cannabis o fórmulas magistrales, porque las agencias reguladoras lo que van a regular ahí es la concentración de esta sustancia, el tetrahidrocannabidiol, para que no sea ni adictivo ni que tenga un potencial psicótico sobre la persona. Eso es muy importante al momento de consumir el cannabis para que no vayan a sentir eso. Entonces, en el insomnio, al promover la producción de eso, y no solamente también la producción de dopamina, sino también de serotonina,
pues va a permitir ciclos circadianos mucho más estables y eso nos va a permitir tener un sueño más profundo, una arquitectura del sueño mucho mejor y mantener una vigilia, o sea, estar en el día es mucho más despierto. También se ha visto que en las personas que aparte que les permite dormir, se ha promovido por medio de esa producción aún mayor de dopamina, pues tienen mejor memoria y tienen mejor funciones cognitivas. Las funciones cognitivas están relacionadas con lo que tiene que ver con el conocimiento, la capacidad de generar conocimiento, de aprender. Eso también se ha estudiado con el consumo de cannabis. Pero ojo, volvemos a lo mismo. Cuando ya se hace un consumo, eso ya no es cannabis medicinal, sino cuando ya se hace un consumo recreativo o incluso adictivo, especialmente en las personas adictivas, se ha encontrado que esas funciones cognitivas que les acabo de mencionar, como la memoria, va a estar reducida en ellos, mucho más reducida. Entonces van a tener un problema de aprendizaje, tienen problemas de concentración, bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento en el trabajo. Una pregunta que nos hace aquí, pueden hacer todas las preguntas que quieran, dice Triceferino, ¿es bueno para la migraña? Excelente pregunta. La segunda enfermedad en que yo más lo utilizo y que me ha mostrado mejores resultados, una es el insomnio, que lo acabo de mencionar, y la otra es la migraña. Es muy bueno. ¿Sí? ¿En qué lo utilizo? Cuando las primeras líneas de tratamiento para la migraña a mí no me funcionan, una segunda línea, la opción que yo tengo es el uso de cannabis. Les ha mejorado el sueño, por ejemplo, y eso les mejora bastante las migrañas. Las personas con migraña también tienen trastornos de ansiedad, algunos tienen depresión o algún tipo de trastorno del afecto y les mejora muchísimo. Entonces, y eso también tiene indicaciones, ¿no? Los trastornos del afecto como depresión, ansiedad también han mostrado buen beneficio con el uso de cannabis. Una alternativa para tratar los problemas del sueño, sí, exactamente, muy bueno. Qué bueno para la cefalea atencional. Maruca, para la cefalea atencional sí sería muy discutido. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay muchos diagnósticos de migraña que se quedan como cefalea atencional. Y me ha pasado, he recibido personas con diagnóstico de cefalea atencional, los indago muy bien y lo que tienen es una migraña. Recuerden que la migraña empiezan de niños o adolescentes. Es muy raro que la migraña aparezca en edad adulta. Y otra cosa es que la cefalea atencional es muy raro que llegue a consultar porque la mayoría son formas poco frecuentes. Aunque en los libros esté descrita como la migraña atencional como el tipo de cefalea más frecuente, es muy raro que esta consulte porque es de baja intensidad. La migraña es la que finalmente consulta y la migraña, aunque no tenga los criterios típicos que conocemos los neurólogos, eso solamente cumpliría para un 60% de personas. El otro 40% queda sin diagnóstico, quedan subdiagnosticadas porque no tienen los criterios típicos descritos por la Asociación Internacional. Entonces, hay que verificar primero que todo ese cefalea atencional porque aunque no cumple los criterios completos, yo le he dado a mis pacientes esta cannabis y han mejorado. Entonces, considero que están subdiagnosticados y lo que han venido es con una migraña. Entonces, para cefalea atencional no hay evidencia, no puedo decir que haya una evidencia, no. Como no hay evidencia, no quiere decir que no sirva, se puede utilizar. Si tienes ese diagnóstico de cefalea atencional, la puedes utilizar porque ha servido muchísimo sobre todo en dolor neuropático, el dolor de migraña, dolor oncológico, en estos tipos de dolores. Entonces, yo creo que por el mecanismo de acción también serviría para la cefalea atencional. ¿Es verdad que es bueno para la ansiedad? Sí, totalmente. Como yo les dije, como promueve el uso de la dopamina, eso va a mejorar muchísimo en las personas que tienen ansiedad. Pero, ojo, hay una recomendación ahí muy importante. Las personas que tienen ansiedad o depresión generalmente tienen ansiolíticos o antidepresivos. Yo lo que les recomiendo es que usen una sola opción terapéutica y no hagan la combinación de medicamentos. ¿Por qué? Porque las contraindicaciones o pueden potenciar los efectos de los antidepresivos o los ansiolíticos, como es la somnolencia, por ejemplo, la taquicardia, o puede tener un efecto de rebote y producir más ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En esas condiciones, valoración médica estricta, buscar una opción terapéutica o los tradicionales antidepresivos o
el cannabis, pero tener mucho cuidado con eso. Pero es muy buena. Doctor, una pregunta: ¿es recomendable tomar los anticonvulsivantes con cannabis? Excelente pregunta, me gusta muy bien. Ahorita voy a hablar de los efectos adversos y las contraindicaciones del cannabis para que lo tengan muy presente. Se puede utilizar, puede haber interacción medicamentosa, es bueno tomar el aceite de cannabis. Puede haber interacción medicamentosa, sí, esa es una contraindicación relativa, no hay contraindicaciones absolutas al cannabis, hay relativas. ¿Qué pasa con anticonvulsivantes? Si tienen metabolismo hepático, estoy hablando por ejemplo del ácido valproico o la carbamazepina, hay que tener mucho cuidado con las dosis que está utilizando y porque puede haber una posible interacción con estos medicamentos. Entonces, aunque no está contraindicado, es una contraindicación relativa. Si ustedes ven que están utilizando los antiepilépticos tradicionales y hay una falla terapéutica o un control parcial y consideran bajo la mano del neurólogo empezar un tratamiento con cannabis, lo pueden hacer. Muchos pacientes, cientos y miles de pacientes hoy han consumido fórmulas magistrales, porque acá en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, todavía no está indicada la cannabis. Una forma sintética de cannabis que está en algunos países, ¿sí? en países de renta alta, está para el Lennox-Gastaut y para el síndrome de Dravet. Esos se ven un poco más en niños y son encefalopatías epilépticas, son muy catastróficas. Esas sí tienen indicación y se pueden utilizar con muchísima seguridad y la respuesta es muy buena. Las fórmulas magistrales que se han utilizado en algunos pacientes, aunque es algo que todavía no tiene la evidencia científica suficiente para decirlo, no quiere decir que no se pueda usar y que no sirve. Muchos pacientes de esta manera lo han utilizado y la respuesta ha sido favorable. Los he visto a diario, se ven en consulta y la respuesta es muy bien. Existe la relación entre el uso de cannabis recreativo y medicinal en esquizofrenia. Bueno, ¿qué pasa con el cannabis recreativo? Yo ahorita, como les expliqué al principio, ¿no? El cannabis recreativo hay que tener mucho cuidado porque es diferente al cannabis medicinal. El cannabis medicinal, lógico, no predispone para hacer esquizofrenia porque no tiene esa sustancia psicoactiva ni adictiva, entonces no sientan temor de que se van a volver adictos o que se van a volver con alguna enfermedad mental producto de esto. Más bien el consumo de cannabis recreativo, algunas personas que tienen adicción al cannabis de fondo tienen una enfermedad mental, llámese un trastorno de personalidad, o llámese un tipo de esquizofrenia o un tipo de psicosis, por ejemplo, o la misma también el consumo excesivo ya adictivo del cannabis puede producir síntomas psicóticos como esquizofrenia en estas personas. Entonces es totalmente diferente. Eso sí les quiero dejar muy claro, que quede claro, es que una cosa es el cannabis medicinal que ha sido bajo un proceso y se extraen las sustancias que son necesarias y con un efecto terapéutico, al consumo ya de lo que se conoce popularmente como marihuana. Es diferente. Entonces no hay una relación entre el cannabis medicinal con esquizofrenia y más bien si la hay con la cannabis recreativa. Dice, otra pregunta, dice por acá, ¿el cannabis puede conseguir productos a base de cannabis orgánicos y naturales? Bueno, no, eso fue una pregunta y que hicieron. Aquí hay otra pregunta. ¿El cannabis sirve para tratar el síndrome de Tourette? No hay evidencia dentro de lo que me he informado, sobre todo el síndrome de Tourette no está, pero sí tengo un paciente que de manera anecdótica lo consume cannabis fórmula magistral y ha tenido un control de los síntomas. No a cero, lógico, pues sería una mentira llegar a decir que eso es cero y que no le da nada, porque no hay ningún tratamiento milagroso, eso hay que dejarlo claro. Y si les venden ustedes cualquier medicamento que se les vendan como milagroso, mucho ojo, porque tienen unos fines ya de estafa o de mentira o de falsa expectativa. Algo claro que yo siempre hago con mis pacientes es que no les creo una falsa expectativa. De manera anecdótica, este paciente lo consume y le ha dado muy buenos resultados esa fórmula magistral. Entonces puede servir también,
sí, por el efecto sobre la dopamina en ese sentido, le ha servido muchísimo y es lógica la explicación y es entendible que le sirva. Bueno, otra pregunta por acá. Creo que no hay más preguntas. Espera que se corre un momentico esto. Excelente la combinación. Sí, sí. Ocasionalmente entre mis anticonvulsivantes y el cannabis medicinal, ocasionalmente me ha funcionado satisfactoriamente. Sí, sí, claro. Cuando se hace para epilepsia y se consume con los antiepilépticos previos, el resultado es muy, muy bueno. Otra cosa, en muchas enfermedades el cannabis va a ser un coayudante para un tratamiento ya previo que se tiene. La recomendación siempre es una valoración médica cuando estamos hablando de enfermedades sobre todo neurológicas y neurodegenerativas. Una valoración médica, no sean un poco impulsivos en tomarlo. Yo entiendo la respuesta rápida que quieran tener, pero hay que tener mucho cuidado con eso. No suspendan su tratamiento tradicional más si han podido tener algún tipo de control. Esta es una opción terapéutica muy buena, bastante buena, y se puede hacer como coayudante de otras. Por ejemplo, puede ser un coanalgésico en las personas que tienen dolores neuropáticos o dolor por cáncer. Como coanalgésico es excelente. Entonces, como antiepiléptico también, pero no vayan a suspender sin orden médica sus medicamentos que vienen tomando. ¿Hay alguna contraindicación con la flunaricina para el control de la migraña y la cannabis? Excelente pregunta, Lore Bustos. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, voy a hablarles ya que entramos acá, voy a hablarles un poco de las contraindicaciones del cannabis. Aunque en términos generales es segura, se puede consumir y las fórmulas magistrales también se pueden consumir con seguridad, hay que tener muchísimo cuidado. Primero, con todos los medicamentos potencialmente que generen somnolencia. Les voy a decir a grandes rasgos para que tengan. Es relativo, hay que tener mucho cuidado. Y más si han visto que le genere somnolencia, hay que tener bastante cuidado. Entonces, por ejemplo, los antidepresivos, los ansiolíticos, tenemos ahí, si están tomando medicamentos o psicofármacos o medicamentos psiquiátricos, que también llaman así, o neuropsicofármacos, hay que tener mucho cuidado y para poderla consumir y saber la dosis que se va a utilizar. La flunaricina puede producir somnolencia en algunas personas, entonces también hay que tener mucho cuidado. Si es para migraña y se han visto que la flunaricina no sirve, esa se puede retirar y empezar el cannabis. Perfecto, porque me ha pasado con pacientes, lo he utilizado y me ha servido muchísimo. Ahí retiramos la flunaricina y más bien hacemos el uso de el cannabis solito sin la combinación de las dos. Entonces ahí sí tenía que tener cuidado. Otros medicamentos que tienen una contraindicación relativa es, por ejemplo, los antiepilépticos. Todos los medicamentos para la gripa o que lleven antihistamínicos o que son para las alergias también, que también potencialmente producen sueño en las personas, hay que tener muchísimo cuidado. Todos los medicamentos que tengan algún tipo de metabolismo hepático, o sea, que pasen por el hígado, como los antiepilépticos de primera generación, estoy hablando de fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, hay que tener cuidados con esos también. Las mujeres, ojo, las mujeres, si están utilizando anticonceptivos orales, puede disminuir el efecto de ellos. Entonces, hay dos opciones. O se busca otro tipo de método, puede ser un método de barrera, sin suspender los anticonceptivos orales. Durante el tiempo que se vaya a consumir el cannabis junto con los anticonceptivos orales, es mejor tener un método de barrera con preservativo, o si no, cambiar el método de anticonceptivos orales por otro. Puede ser por el implante subdérmico, puede ser por la T de cobre, puede ser ya un tratamiento quirúrgico, depende, hay muchas opciones. Entonces, tener mucho cuidado cuando se utilice con anticonceptivos orales. Mujeres embarazadas, no vayan a consumir cannabis, eso sí, mujer embarazada no, porque en cierto porcentaje pasa a la leche materna y podemos generar algún tipo de lesión para el lactante o para aquellas que están lactando a los bebés tampoco. Entonces, tener mucho cuidado de mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, mucho cuidado, no se pueden utilizar ahí. Personas con alteraciones hepáticas, falla hepática, o sea, disfunción del hígado que no esté funcionando bien, hay que tener muchísimo cuidado, no es recomendable en esos pacientes.
Dice, en cuanto al consumo de cannabis, flores de manera alimenticia, bebidas o comidas, esta manera se puede considerar medicinal. No, no es medicinal. Cuando se consume de ese tipo es diferente porque primero tiene muchos componentes ahí, segundo otros se pierden con algún efecto terapéutico se pueden perder y no hay evidencia tampoco sobre el uso de este consumo, ya sean en bebidas, ya sean en alimentos. No hay una evidencia fuerte que me determine, no hay estudios que tengan un fin terapéutico. Entonces, no lo vayan a consumir. O sea, sí lo pueden consumir, lógico, pero no consideren que eso va a tener efectos sobre la enfermedad. Dice, ¿cómo funciona el cannabis para los dolores articulares? Excelente pregunta. Resulta que los receptores de cannabidiol, tanto receptores CBD1 y CB2, están en el sistema inmunitario, en nuestras células de defensa, y esas células de defensa también tienen un efecto inflamatorio tanto en dolores osteomusculares, ¿sí? En los dolores musculares, en los dolores de artritis, en dolores de artrosis se ha visto y ha mostrado mejoría porque toda esa cascada inflamatoria producida por nuestro sistema inmunitario es de alguna manera modulado por estos receptores de cannabidiol. Y es por eso que las personas que tienen, por ejemplo, fibromialgia, han mostrado algún tipo de evidencia, discutido o no, pero hay una evidencia beneficiosa sobre la fibromialgia. En los dolores producidos por la artritis, donde hay una inflamación en las articulaciones, también hay como coayudante, también ha mostrado un gran beneficio en estas personas. Entonces, en ese tipo de dolores osteomusculares también se puede utilizar, aparte del dolor neuropático que mencioné ahorita, que es el dolor de los nervios, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, o el dolor muscular por la espasticidad, también en la esclerosis múltiple, que hay muy buena evidencia en eso y mejoría. En este tipo de dolores osteomusculares como fibromialgia o por artritis también se puede utilizar y es muy beneficioso porque modula ese efecto inflamatorio de nuestro sistema de defensa, nuestras células de defensa, nuestro sistema inmunitario. ¿Se ha realizado algún estudio o aplicación acerca de uso para manejo de tinnitus? Lili Mateus, anecdótico lo que les digo sobre eso. Algunos pacientes lo han utilizado, muestran algún beneficio, lo cuentan. No hay estudio, personalmente no he leído ningún estudio que sirva para tinnitus. Es una opción terapéutica que se pudiera utilizar. Ya queda en manos del profesional que la maneje, a criterio de él y a criterio de la persona que padezca este tinnitus, poder utilizar. Importante que previamente la haya visto un otorrinolaringólogo, que le haya hecho una imagen del oído, verificar que estructuralmente se encuentre muy bien todo el aparato coclear y vestibular, que estén perfectamente el oído, y para poder utilizar esta alternativa. Lógico, para esto tendríamos fórmulas magistrales que se pueden utilizar y si tienen un efecto terapéutico. Como les digo, ha sido anecdótico con algunos pacientes que yo he podido ver que lo han utilizado y les ha servido. Adulto mayor con dificultad para conciliar el sueño, ¿se puede utilizar cannabis y maneja presión 120-50? Sí, hay que tener en cuenta, primero verificar pues el tipo de insomnio, que tiene dificultades para conciliar el sueño. Se puede utilizar, lo he utilizado en pacientes. Hay que verificar muy bien que no vaya a tener ninguna contraindicación, que tenga buena función del hígado, que no tenga otros medicamentos con metabolismo hepático que puedan interaccionar o otros medicamentos que puedan generar mayor somnolencia en el paciente, y sin ningún problema. Pero serviría así como lo planteas, en un adulto mayor con una tensión que está muy bien, que revisar de pronto el corazón también, que no vaya a tener algún tipo de alteración cardíaca, estar pendiente de los efectos adversos, que no vaya a ser hipertensión, que no vaya a acelerarles el corazón, que de pronto les vaya a producir un poco de agitación, que no haga un efecto rebote de producirle más insomnio o el efecto de ya generarle mucha somnolencia. Pero sí se puede utilizar. El aceite de cannabis es recomendable para todos los tipos de epilepsia. Debo realizar algún tipo de estudio antes de tomar cannabis. Para todos los tipos de epilepsia, no, porque no podemos generalizar, más que para todos los tipos de epilepsia, yo diría que no es para todos los tipos de personas, ¿sí?
Una cosa es la enfermedad, otra cosa es el enfermo. Eh, no podemos generalizar porque no hay ningún medicamento 100% efectivo para todo el mundo. Eso sería una gran mentira, una falsa expectativa. Eh, pero sí se puede utilizar. No hay como tal, no hay que hacer un tipo de estudio, Fabiana, no hay que hacer un tipo de estudio especial para decir que yo soy apto para consumir cannabis. No, básicamente con una buena historia clínica, preguntando los antecedentes, la enfermedad actual que se tiene, los síntomas que presenta, conocer los medicamentos que probablemente esté tomando. Con eso yo puedo utilizar cannabis sin ningún problema. Si ya tengo muchas dudas, si ya estoy hablando de una persona de pronto adulta mayor, severamente comprometida por algunas cosas, yo me apoyaría en algunos exámenes para poderlo hacer, o si tengo de pronto dudas en algún diagnóstico, yo lo podría hacer, tomar exámenes, pero simplemente viendo a la persona, hablando con ella, conociendo toda su historia, se puede hacer, no necesita un examen especial como tal. Otra pregunta, doctor, ¿el aceite de cannabis sería efectivo también en las personas adolescentes de parálisis del lado del cuerpo con unas secuelas de epilepsia? Si tienes plasticidad, qué buena pregunta, si tienes plasticidad por una enfermedad neurológica, se puede utilizar. Sea una persona adolescente, también se puede utilizar. En niños el cannabis se ha utilizado en síndrome de Lennox-Gastaut, en síndrome de Dravet, en espasticidad, por ejemplo, lo que conocemos como parálisis cerebrales se ha utilizado y han mostrado estudios de su mejoría. En este caso que están mencionando que sí es efectivo, sí, se puede utilizar y han mostrado efectividad en los pacientes que tienen parálisis y que tienen pues paralizado medio cuerpo, así que lo puede utilizar. Dice, bueno, creo que no hay más preguntas, no hay más preguntas por acá. No, creo que no. Listo, por ahora muy bien. Pueden hacer más preguntas, todas las que quieran y eso. Recomendaciones. Entonces seguimos hablando un poco de las recomendaciones de esto. Hay muchísimas enfermedades que se han estudiado. Fibromialgia, dolor neuropático, insomnio, depresión, ansiedad, en epilepsia. Hoy se están haciendo estudios para Alzheimer, para Parkinson, para este tipo de enfermedades neurodegenerativas, espasticidad por esclerosis múltiple, espasticidad por otro tipo de enfermedades neurológicas como parálisis cerebral, ELA. Se están desarrollando diferentes estudios. Para fibromialgia también se ha estudiado y ha servido, para la migraña, para la artritis reumatoide. Tiene bastantes indicaciones porque recuerden que los receptores de cannabis están en diferentes tejidos, en casi todos los tejidos se ha podido encontrar. El síndrome de FAR, 2 personas más enviaron una solicitud. En el síndrome de FAR no hay algo preciso que haya sobre eso, no hay evidencia. Hay que ver también el compromiso que pueda tener. Pero como tal, primero se trata de una enfermedad rara, no es común verla, y que hayan estudios específicamente sobre ellos, no los hay. Pero no se puede descartar de entrada, no podemos decir que con eso, como no hay estudios, quiere decir que no sirva. Se puede utilizar, tampoco hay derivados sintéticos autorizados para esta enfermedad. Nos quedaríamos las fórmulas magistrales para poderlas utilizar y pues quedaría a criterio del médico y a criterio de la persona, del enfermo, de poderla utilizar. Un paciente con epilepsia refractaria, sea de tiroides, apnea severa, se podría vacunar. Depende del tipo de vacuna, piedad. Depende del tipo de vacuna. Hay que mirar a ver qué tipo de vacuna. Eso se lo podría responder muy bien el infectólogo. Si está preguntando me imagino que por la vacuna del COVID, pues hay que ver cómo está la tiroides en ese momento. Entonces, ahí hay que tener pues mucha atención al tipo de vacuna. Bueno, entonces, diferentes indicaciones, diferentes presentaciones. Yo puedo encontrar cannabis en aceite de cannabis. Estas fórmulas magistrales vienen en aceite de cannabis. Yo puedo encontrar también en gel, puedo encontrar la pomada. Es como las presentaciones que hoy encuentro dentro del mercado. Las que tienen lo que son en gel y pomada, su efecto es local. No se ha podido determinar niveles de derivados de cannabis en sangre cuando se utilizan en forma local. Sirven pero efecto local, efecto inflamatorio local, por ejemplo.
no tiene un efecto sistémico, para que lo tengan muy claro, porque a veces se puede utilizar, por ejemplo, lo pueden utilizar en artritis reumatoide, se frotan, el efecto es local, pero no es el suficiente como para disminuir la inflamación y el dolor en las articulaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si el consumo de cannabis me hacía estar despierto, no me dormía tanto, el efecto secundario del medicamento. No entiendo esa pregunta. Juan Camilo dice, si el consumo no lo entendí. Ya me puse la segunda vacuna. Se dice, cambio con la vacuna de COVID y la patología de epilepsia focal. Si tiene epilepsia focal se pueden vacunar contra el COVID. Si tomo baclofen, ¿puedo consumir cannabis? Esmeralda, la respuesta es sí, pero con cuidado. Yo recomiendo que cuando están utilizando, por ejemplo, baclofen, cuando están utilizando antidepresivos, ansiolíticos o medicamentos que puedan generar sueño, empiecen el cannabis con dosis bajitas, van mirando la respuesta. Si con esa dosis bajita la respuesta es favorable, se deja igual dosis. Si la respuesta es parcial, se aumenta dosis. Si la respuesta es nula, doy chance para que aumente dosis y voy viendo en el tiempo dosis respuesta, y me pueden servir. Pero con baclofen se puede utilizar. Si genera somnolencia que no es tolerable, se suspende. Si genera somnolencia que puede ser tolerable, la dejamos igual o bajamos un poquito la dosis y miramos si tiene la misma respuesta positiva. Quedará grabado, Joana, queda grabado en Instagram, en Instagram queda grabado, queda como IGTV, y en Facebook también va a quedar grabado, y en mi canal de YouTube también va a quedar grabado. Entonces, por si se lo perdieron, lo pueden ver indiferido, lo pueden compartir también el video. Dice, el aceite de cannabis es un tratamiento alternativo y efectivo en diferentes patologías bajo supervisión médica. Sí, Alba, exactamente, Scarlett Alba. Gracias por ese aporte tan buenísimo. Exactamente, hay que hacerlo bajo supervisión médica, tener en cuenta las indicaciones, tener en cuenta las contraindicaciones, las dosis, la presentación, todo eso, que esté regulado por la agencia, que el médico le asegure que le está formulando un medicamento que tiene el registro por la autoridad sanitaria, que no se trata de pronto de esas fórmulas artesanales que no se hacen ninguna supervisión y que no sabemos qué está consumiendo ahí. Entonces, cuidado con eso, porque a veces del afán pues queda el cansancio. Yo entiendo el afán que quieren tener por la respuesta. Entonces, cuidado. Juan Camilo, sí, súper, queda grabado. Doctor, ¿cuál es la presentación más recomendable para el paciente que pueda tomar y no le genere dependencia el aceite de cannabis? Pues el aceite es líquido. Esa es la presentación que se puede consumir en las fórmulas magistrales. Esa es la recomendada. Que tengan ojo pues su registro de la autoridad sanitaria, que la dosis sea adecuada. Siempre recuerden eso muy bien. Ojo con las artesanales, repito, tengan muchísimo cuidado. Mercedes acaba de unir. Hola, un saludo, Mercedes. Entonces aquí hicieron otra pregunta, ¿cuál la bueno, ahí ya está, la forma recomendada es el aceite de cannabis, que si es fórmula magistral, que el médico les recomiende cuál es la fórmula magistral que les van a consumir, y la marca pues específica. Si tienen alguna duda me pueden preguntar, ya estamos llegando al final de esta presentación. Si les queda alguna pregunta suelta, en los comentarios me la pueden hacer, o por mensajería también me la pueden hacer y yo les respondo. Dice, ¿se coloca algo antes para colocar el cannabis en gel en piel? Me refiero para que pueda penetrar el medicamento. No se coloca nada específico. Eso sí, la zona debe estar limpia, que no vaya a tener de pronto mucha grasa o suciedad, porque no se va a absorber lo adecuado. Es lo único, pero no hay que aplicar nada más a eso. Dice, ¿cómo un diagnóstico cambia de epilepsia a epilepsia focal? ¿Cómo un diagnóstico cambia de epilepsia general a epilepsia focal? ¿Eso tiene que ver con el control de medicamentos? No. Una epilepsia o es focal o es generalizada, cualquiera de las dos. En algunas ocasiones yo puedo encontrar alguna actividad
generalizada, pero hay que ver muy bien que no se trata de una epilepsia focal que generaliza, pero es muy raro que que tengan las dos, una epilepsia focal o generalizada, o que cambie. Si cambia, ¿por qué? Porque a veces hacen un electroencefalograma al principio, sale focal y después hacen otro que sale generalizado. Entonces ahí lo más importante es tomar los síntomas que tiene, como son las manifestaciones de esa crisis, y yo poder hacer una correlación con ello y poder decir si se trata de algo focal y generalizado, porque cambiaría totalmente el tratamiento. El cannabis yo lo pudiera utilizar tanto para epilepsias focales generalizadas, no hay ninguna indicación específica para alguna de ellas. Evidencia clarita, eso sí, en síndrome de Lennox-Gastaut y en síndrome de Dravet, es específico, eso sí, no hay duda. Y las otras las pueden utilizar, pueden ser focal o generalizadas. Hay epilepsias primarias generalizadas que responden muy bien a un tratamiento ya específico, ¿sí? Lo primero es que utilicen esa alternativa, que utilicen esa primera línea cuando el diagnóstico es claro, una epilepsia primaria generalizada que tiene indicaciones precisas. Eso lo pueden utilizar. Ya después, si falla, sería una opción el cannabis. Buenas noches, doctor Heidi. Hola, buenas noches. Dice: el aceite de cannabis no genera dependencia, pero debe estar acompañado de tratamientos complementarios. Sí, Scarlett, exactamente. No genera dependencia, por fortuna, o sea, no genera adicción. Cuando yo consumo cannabis medicinal, o sea, cuando consumo derivados de la cannabis sativa, no genera dependencia. Hay que tener, pues, eso sí, un control estricto con el médico, tener vigilancia. Hay que ver cuál es el tratamiento también alternativo que tiene o que viene tomando el paciente. Digamos que son muchas variables al momento de tomar la cannabis, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Hay que tener mucho cuidado. Otro tipo de enfermedades, digamos que no hay que tener con tanta rigurosidad en ese sitio porque no hay muchas contraindicaciones ahí. La epilepsia generalizada por deformidad cerebral arteriovenosa también puede tomar aceite de cannabis. Si tiene una deformación, dice ahí, cerebral arteriovenosa, si tiene una alteración arteriovenosa, ¿sí? Una malformación arteriovenosa, ya no estaremos hablando de una epilepsia generalizada, sino de epilepsia focal. Se puede utilizar cannabis en ese caso, ¿sí? En ese caso preciso, porque las malformaciones arteriovenosas no producen epilepsia generalizada. Si tiene una malformación arteriovenosa y los síntomas, o sea, las crisis que le dan son de generalizada, y yo tengo un electroencefalograma que muestra descarga generalizada, estoy hablando ya de una epilepsia generalizada, así tenga la malformación. Pero hay que determinar muy bien ahí el diagnóstico. El aceite de cannabis se recomienda para una persona con diagnóstico de síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático puede tener de fondo un trastorno del afecto también, o una manifestación afectiva, por decirlo de alguna otra manera, y serviría muchísimo también. Por ejemplo, en un trastorno adaptativo también pudiera servir. No hay evidencia clínica, yo no les puedo decir ahorita que hay estudios específicos sobre el síndrome de estrés postraumático que lo demuestre, que lo confirmen y que se pueda dar como tal, pero de manera, digamos, por el mecanismo de acción que tiene esto, se pudiera explicar y se pudiera dar en estas personas con síndrome de estrés postraumático, y su efecto sería beneficioso, sería muy bueno. Dice: ¿quién más? Mabel se acaba de unir. Emilio Mateo dice: ¿dónde se puede conseguir? Bueno, Emilio, ¿dónde nos escribe? Por favor, nos puedes escribir ahí de dónde nos está viendo ahorita en estos momentos, porque para conseguirlos, pues hay muchísimas partes, muchísimas formas de presentación, muchísimas casas comerciales que hoy lo están distribuyendo. Si tienen la duda de dónde conseguirlo, ya me pueden escribir por interno, yo les doy unos puntos donde los pueden conseguir, donde están los distribuidores autorizados también. Dice entonces en Bogotá. Bueno, en Bogotá también hay varios
varios puntos donde lo puede conseguir. Ya ahorita, si quieren, al final me puede escribir y les indico muy bien. Bueno, llegamos al final. Última pregunta ya para irnos. Fabiana dice: muchas gracias, doctor, me saqué muchas dudas. Saludos desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Fabiana, por participar. Entonces, bueno, acabamos. Muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy. Recuerden que va a quedar grabado en Instagram, en Facebook, en YouTube, para que lo puedan ver en las diferentes plataformas, lo puedan compartir con familiares, con interesados. Y si quedan preguntas por hacer, me pueden escribir en los comentarios del video o lo pueden hacer también por mensajería. Gómez Joana, muchas gracias Fabiana, Esmeralda, Joana y todas las personas ahorita, Mabel, muchas gracias también por participar, todas las personas que están en el en vivo, de verdad muchas gracias. Espero haberles podido ayudar, de sacarle las dudas. Daniel llegó ya al final, pero va a quedar grabado. Gracias, médico, por toda la valiosa información. Juan Camilo, con mucho gusto. Rosana, muchas gracias, doctor. ¿Para qué más sirve el aceite de cannabis? También para dormir. Sí, Carmen, lo hablamos extensamente, que para el insomnio sirve y se puede utilizar sin ningún problema. Daniel Flores, gracias también por participar. Nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias por estar acá. Cualquier duda, ya saben, no duden en escribirme o en preguntarme. Así que chao a todos y feliz noche.